Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido fiel a nuestras vidas. Hoy nos acercamos nuevamente a este lugar agradecidos, pero por sobre todo necesitados, menesterosos de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, de tu presencia, Señor amado. Menesterosos de tu palabra, que es la que viene a edificar, a confortar, Señor, nuestra vida. Nos viene a dar la instrucción, Señor. Nos viene a alertar también de los tiempos que estamos viviendo, Padre, y de cómo nuestra vida tiene que ser preparada, Señor amado. Gracias por la vida de mis hermanos que están en esta mañana, las familias aquí representadas. Por favor, tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, sus rogatorios, sus súplicas. Por favor, atiende nuestra oración, atiende la oración de este pueblo, Señor amado. Inclina tu oído y sabemos que tú responderás como solo tú lo sabes hacer, con misericordia, con favor, con gracia, Señor amado, hacia nuestras vidas. Y damos una vez más gracias porque tu fidelidad ha sido constante en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, a ti la honra, la gloria, la exaltación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, abra su Biblia en el libro de Nehemías, en su capítulo 1. El Señor, hermano, inquietó mi corazón más o menos a finales de noviembre para poder desarrollar una serie de temas, quizás los viernes y domingos, porque lo que el Señor ha estado hablando a mi vida, hermano, es bastante extenso de lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo le voy a pedir a usted que no se pierda los viernes, que no se pierda, hermano, los domingos, porque vamos a estar hablando de una palabra que el Señor me dio a mi corazón en el mes de noviembre. Y Él hablaba que era necesario que la iglesia entrara en una restauración. Hoy la iglesia tiene que estar buscando la renovación, tiene que estar siendo restaurada. Porque sin duda alguna en el caminar algo ha sucedido. El enemigo, hemos aportillado nuestro vallado y hemos nosotros permitido y hemos cedido derechos al enemigo sobre nuestra vida en algunos aspectos. Y es necesario que hoy, hermano, nosotros comprendamos que debemos de estar en una constante restauración. ¿En qué restauración? Restauración en mi mente, en mis pensamientos, restauración en alabanza, restauración en la adoración, restauración en el servicio, restauración familiar, restauración matrimonial. Hermano, los matrimonios están siendo embatallados, están siendo, hermano, atacados. Restauración en nuestros hijos porque están siendo atacados también. Y hoy debemos de considerar eso. Y el Señor estuvo hablando a mi vida, hermano. Yo quiero desarrollar este tema en esta mañana en el libro de Nehemías. Y mire qué interesante, porque Nehemías significa consolación. Y hoy vamos a ver una de las etapas bien difíciles que pasó el pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en el libro de Nehemías capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 3 para empezar a tomar la idea. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Cusleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y preguntó por Jerusalén. Pero mira, hermano, qué interesante el versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas con fuego. Es interesante ver, hermano, que en los primeros 5 capítulos de la Biblia, en el Pentateuco, en varias oportunidades, el Señor le da una advertencia al pueblo. Y la advertencia es: cada vez que ustedes se aparten de mi presencia, cada vez que ustedes me den la espalda, yo los voy a entregar a sus enemigos.
Y mire qué interesante, hermano, cómo este hombre Nehemías, fíjese que es interesante, Nehemías significa consolación, pero Nehemías, él era prisionero de este rey Arjerjes, se llama el rey. Y es interesante, hermano, porque él era el copero, dice. Mire qué interesante. ¿Qué es el copero? ¿Cuál es el oficio del copero? Servir vino. ¿El vino qué significa? Alegría, gozo. Ahora, le pregunto, ¿podrá haber alguien que está repartiendo gozo triste? Y eso sucedió. Este hombre Nehemías viene y le pregunta a unos hermanos, a su pueblo, que mira entrar y le dice: cuénteme, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están aquellos que lograron salir de la cautividad? Y me llama la atención, hermano, porque habla de un remanente. Y siempre la palabra nos habla de un remanente, y el remanente es un remanente pequeño. Usted sabe, hermano, que en Génesis 6 hubo un pequeño remanente que el Señor guardó, que fue Noé y a su familia. En Sodoma y Gomorra hubo un pequeño remanente, hermano. Siempre hay un pequeño remanente que el Señor guarda. Hay un pequeño remanente que siempre trata en su corazón de guardarse para su Señor y ser agradable a Él. Y a mí me llama la atención en el versículo 3, desde dos puntos de vista. Lo estaba yo escribiendo anoche o hoy en la madrugada, hermano, y dice: el remanente habla, hermano amado, de personas. Aquí estamos hablando de personas y de la ciudad física. Las personas estaban en un gran mal, dice la Escritura. Eso significa que estaban en aflicción, estaban en adversidad, estaban en desgracia. Y dice la palabra que estaban en afrenta. Y afrenta significa en deshonra, escarnio, estaban en vergüenza. Aquellos que habían logrado salir de la cautividad, que habían escapado de estar cautivos, estaban en vergüenza, estaban en afrenta, estaban en un mal, un gran mal, estaban afligidos. ¿Por qué, hermano? Porque la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Fíjese que dice que los muros fueron derribados y sus puertas fueron quemadas. Y el Señor que nos dé la gracia, hermano, porque vamos a estar hablando, hermano, de las 10 puertas que tenía, hermano, Jerusalén. Empezando, hermano, desde la puerta de las ovejas y termina, hermano, en la puerta del juicio. Son 10 puertas que tenemos que empezar a examinar en nuestra vida, si no es que están quemadas, si no es que están derribadas. Tenemos que empezar a ver cómo están los muros. Usted sabe, hermano, que en la antigüedad ¿qué significaban y qué siguen significando los muros? Protección. Fíjese que yo encontraba que era protección. Es una muralla, es unir, hermano. Era la protección. Había una gran pared. Muchos creen que eran de 7 metros de ancho, dice la muralla. Era una protección para que no vinieran los ladrones, para que no vinieran los salteadores, para que no vinieran, hermano, a robar, para que no vinieran a hacer fechorías en la ciudad. Era la protección. Y hay lamento, hermano, y dice que los muros habían sido derribados, destruidos. Mire, dice que derribado significa aportillar. ¿Se acuerda usted, hermano, de un texto? Trae a memoria usted un texto en Eclesiastés que dice: el que cava un hoyo, en él caerá, y el que aportilla su vallado, la serpiente lo morderá. Hoy vamos a ver, hermano, en estos días, cómo lo físico, lo que pasó en el Antiguo Testamento, puede estar pasando hoy literalmente en nuestra vida. Yo quiero ver, enseñarle, que yo pueda examinar mi vida y usted pueda examinar su vida. ¿Cómo están mis muros? ¿Cómo está mi protección? ¿Cómo están las puertas? Porque dice que las puertas estaban quemadas con fuego. Y cuando hablamos de puertas, hermano, habla de entrada, habla de abrir, habla de una apertura. Hoy estamos, hermano, ¿y por qué no puedo entrar en la alabanza? ¿Por qué no puedo entrar en el cántico nuevo? ¿Por qué no puedo entrar en adoración? ¿Por qué no puedo entrar verdaderamente en un sentir de servicio? Es que muchas puertas las podemos tener cerradas, no solo cerradas, sino quemadas. Y hoy tenemos que revisar cómo está nuestra vida, porque, hermano, el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero por sobre todo una iglesia restaurada. Por esa viene.
Y es que nosotros hoy tenemos que empezar ¿a qué? A salir de todos esos formatos, hermano, círculos viciosos en nuestra vida que están permitiendo que nuestra vida pueda estar en desierto. Yo siempre le he dicho a usted, muchas veces vienen desiertos a nuestras vidas. ¿Usted ha pasado por algún desierto muchas veces en su vida? ¿Verdad que sí hemos pasado y por muchos? Pero lo más tremendo, hermano, es que cuando pasamos en un desierto y nosotros nos podemos convertir en un desierto. Eso es lo delicado. Entonces, hermano, yo empezaba a ver, hermano, por ejemplo, habla en el verso 4 y habla de una oración. Y Nehemías, cuando escucha, hermano, que el remanente estaba en gran mal, que el remanente estaba en vergüenza, que estaba en afrenta, y él empieza a visualizar, hermano, que esos muros impenetrables, esos muros que daban protección, esas puertas que daban acceso a cosas gloriosas, hermano amado, estaba todo destruido, ya no quedaba nada de la Jerusalén. Y yo le voy a dar algunos puntitos de lo que es Jerusalén. Y después entendí por qué Nehemías sintió tanto dolor. Y dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando él empezó a oír lo que le estaba pasando al pueblo y lo que había pasado a lo físico, hermano, él empezó a llorar. Hubo un dolor en su corazón. ¿Cómo estará nuestra vida cuando nosotros empezamos a examinar nuestro corazón, nuestra alma, y encontramos que tal vez alguna área o alguna situación en nuestra vida hoy se está convirtiendo en un desierto? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Será que podemos tener la actitud de este hombre Nehemías, que empezó a llorar y empezó, hermano, y hubo un dolor en su corazón y lo llenó la tristeza, hermano, porque decía: el pueblo de Dios, un pueblo llamado a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque eso somos llamados también nosotros, hermano? ¿Qué dice el Salmo? ¿Irán de qué? De poder en poder. Vamos a ir de gloria en gloria. Y déjeme interpretar, y eso vino a la mente de Nehemías. Pero si el pueblo que el Señor escogió tiene que ir de poder en poder, de gloria en gloria, y hoy solo ruinas. Y mire, dice que esa ciudad era un desierto. Dice en el capítulo 2, ahí mismo, hermano, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya, dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Mire qué interesante el copero. ¿Cómo era la vida de un copero? Feliz, ¿verdad, hermano? Porque él tenía que probar, dice, la comida y la bebida del rey, porque le podían echar racumín. Esa era la función del copero. Y entonces estar probando de vino en vino y vino y vino, ya se ponía alegre el copero. Y nunca había presentado Nehemías, nunca se había presentado con un rostro triste. Y el rey inmediatamente lo vio. ¿Qué tienes?, le dijo. Y él empieza a decir en el versículo 2, y dice: me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y al rey le dije: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y cuando habla de desierta, habla de soledad. Cuando habla, hermano, de desierta, está hablando de una situación seca, destrucción. Ahora usted me dice: ¿y por qué tanto el hermano Denis habla eso? Porque, hermano, ¿qué fue Jerusalén? ¿Sabe usted qué significa Jerusalén? Fundada en paz. ¿Y aquel que tiene paz, será que puede estar en un desierto?
No, aquel que tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, tiene, hermano, sabe que hay un reposo, sabe que hay alguien que lo está guardando. Y entonces, hermano, yo anoche, hermano, que yo trataba la manera de meditar, ¿y por qué habla tanto de Jerusalén? ¿Qué era Jerusalén? Fíjese que yo empecé a buscar y dice que Jerusalén es una ciudad que significa fundada en paz. ¿Pero qué fue Jerusalén? Dice que fue el principal centro de adoración de Israel para Dios. Se hizo una ciudad. ¿Y sabe qué había dentro de Jerusalén? El monte de Sión. ¿Y Sión qué significa? Alabanza. Sión significa fortaleza. No era cualquier ciudad la que habían hecho un desierto. Dice, hermano, y yo entonces empecé a investigar la primera vez que apareciera Jerusalén en la Biblia, y me di una gran sorpresa. Eso yo nunca lo había visto. La primera vez que hace la anotación de Jerusalén es en Génesis capítulo 14 y en su versículo 17. Y dice que cuando Abraham llegó, le salió Melquisedec, el rey de Salem. ¿Y sabe qué significa Salem? Paz. Jerusalén, hermano, es nuestro Cristo. Él es nuestra Jerusalén. Él es nuestra paz. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro cántico. Él es la razón de nosotros de vivir. Y mire, hermano, interesante. Y viene, si quiere vamos a leerlo. Génesis, le dije, capítulo 14. Mire qué interesante, hermano, porque yo eso no lo había visto hasta anoche, hermano, que estaba meditando un ratito. Y dice en el versículo 17: cuando volvía de la derrota de los reyes de Sodoma. 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Es la primera vez que en la escritura menciona la palabra Jerusalén. Dice que los israelitas abrevian, para no decir Jerusalén, dicen Salem. Paz. Mire, ¿qué había sido destruido en Israel? Salem. Les habían quitado la paz. Y hermanos, si nosotros nos logran quitar la paz, ya nos quitaron todo, ¿o no? Por eso la palabra dice: y en aquel día cuando digan paz, paz, vendrá la destrucción repentina, dice la palabra. Mire, ver Salmo 76. Yo le quiero dejar algunos textos en su corazón en esta mañana, porque hay cosas bien interesantes que la palabra nos permite ver y nos enseña. Dios es 76, 1 y 2. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Hermano, Nehemías pudo dimensionar realmente qué era lo que había sucedido. Y a lo largo vamos a ir viendo, hermano, todas las acciones que Nehemías tomó para poder reconstruir una vez más los muros de Jerusalén. Y cómo fue restaurando cada una de las puertas de acceso. Mire qué interesante, porque empieza en la puerta de las ovejas. Para estar en Jerusalén primero hay que aprender a ser ovejas. Debemos ser ovejas, no pueden haber cabritos. Tenemos que ser ovejas. A la mitad de la ciudad, hermano, está la puerta del muladar, o la puerta de la basura, que nos habla de la administración y la limpieza de nuestra alma. Y termina, hermano, en la puerta del juicio, recordando que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que entregar cuenta de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que pensamos, de lo que actuamos. Vamos a estar delante del juez justo y verdadero. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Pero mira, hermano,
Ahí nos habla entonces Jerusalén de Melquisedec. Yo encontré, hermano, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, que ahí se le llama la ciudad de David. David, hermano, cuando lo ungen como rey la segunda vez, lo primero que él hace es ir a conquistar, a tomar, dice, la fortaleza de Jerusalén. Y yo me imagino que era un punto estratégico, había algo especial, no solo eso, sino ahí estaba el monte de Sión, hermano. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, de que, mire, David en el capítulo 5 dice, en 2 de Samuel, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel de la guerra. Y ahí habla, hermano, que lo ungen. Y el 6 dice: entonces ya David como rey marchó, dice, entonces marchó el rey con sus hombres. ¿A dónde? A Jerusalén, porque los jebuseos la tenían tomada. Ahí vivían los jebuseos. Y no era para los jebuseos, era para los israelitas que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. A Jerusalén se le llama la ciudad de David, porque ahí dice que David hizo su castillo, ahí hizo su morada. Ahora, a mí me llama la atención, ¿qué era lo espectacular del palacio de David? Que ahí tenía el arca del pacto. Usted sabe, hermano, que en muchas oportunidades el pueblo de Israel perdió el arca. Pero aquí dice, hermano, que David la fue a traer de la casa de Obed-edom, ¿sí? Después de que había muerto Uza, y usted sabe todo. Y lo llevó, y dice que daban 6 pasos, hermano. ¿Y qué pasaba? Y derramaban sangre. Y David, hermano, llegó al monte, llegó a su casa el arca, hermano. Y dice que la palabra del Señor nos muestra que David iba danzando, iba remolineando, dice. Mire qué interesante. ¿Qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Era la ciudad de David. También se le llama la ciudad de Dios. Y ahí estaba el monte de Sión. Ahí estaba la fortaleza de Sión. ¿Y qué es Sión al final? Es la morada del Señor. Y entonces cuando eso vio, hermano, este hombre empezó a analizar y decía: ¿cómo va a ser posible que ese lugar? Mire, que otro dato importante: ahí en Jerusalén se edifica el primer templo, el templo de Salomón. Pero ¿sabe usted qué pasó cuando inauguraron ese templo? Dice que cayó tan fuerte, tan literal la gloria de Dios, que los sacerdotes no podían entrar al templo porque estaba llena. Llenó esa casa con su gloria el Señor, hermano. ¿Puede usted imaginarse todos los acontecimientos? Y que saqué algunos nada más de lo que significaba, de lo que pasó en Jerusalén, en donde Dios mismo estaba ahí visitando, en donde Dios, hermano, había llenado una casa que le habían hecho, porque estaba agradado, porque Él quería vivir en medio de su pueblo. Y hoy decía Nehemías: es una ciudad desierta. Y hoy decía Nehemías: está destruida. No hay muros, no hay protección. La han saqueado. Hermano, ¿qué significa? Que estaban derribados los muros y que las puertas estaban quemadas. Se habían robado todo. A ver, todos los que estamos aquí, quitémosle ¿cómo se llama? La pared que rodea su casa. A ver si el otro día amanecen cositas ahí. Quitemos las puertas, hermano, de nuestras casas. Y si a veces con puertas, hermano, se entra.
Y no había protección entonces, hermano. Y mire, yo solo le voy a leer y usted apunta por factor tiempo. El Salmo 48:2 habla del monte de Sión. Y dice que es la más hermosa provincia de todas, dice. Habla de hermosura, el monte de Sión. El Salmo 48:11 dice que en el monte de Sión hay gozo. Por eso hoy me llamaba la atención porque el hermano Juanito cantó ese coro que lo cantábamos hace muchos años. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Pero a dónde? Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Por qué? Porque el monte de Sión, en el monte de Sión hay gozo. El Salmo 74:2 habla que en el monte de Sión el Dios de la gloria habita. En el 78:68 habla que Dios ama el monte de Sión. Pero todo esto, hermano, se puso en un stand-by porque ya no había nadie. Se había acabado. Aquella gloria, hermano, había desaparecido. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que ver, cómo está nuestro corazón. Que podamos, hermano, día con día acercarnos, afirmarnos, estar en una constante renovación, restauración de nuestros muros, de nuestras puertas. Mire, la puerta de las ovejas habla, hermano, de salvación. La segunda puerta es la puerta del pescado, que habla del evangelismo. La tercera puerta, si no estoy mal, es la puerta vieja, le llaman, que habla de que la iglesia debe de permanecer en los estatutos del principio del Señor. Por eso Lamentaciones dice: paren, paren, paren y pregunten por las sendas antiguas y caminen sobre ellas. Que no ha escuchado usted hoy decir: es que, hermano, usted modernícese, es que el evangelio ya se modernizó, hermano. No, el evangelio es el mismo de ayer, de hoy y será siempre el mismo, hermano, porque nuestro Dios no muta, nuestro Dios nos cambia. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, de la eternidad, hermano amado. En Él no hay sombra de variación. En Él hay principios inamovibles, hermano. Hay promesas que se han de cumplir en nuestra vida. Aleluya. Y entonces mire todo lo que venía a la memoria de Nehemías. Y hermano, por eso estaba triste. Ahora, pregunto yo, ¿por qué fue destruida Jerusalén? Yo apunté aquí 3, 4 cositas. La falta de obediencia a su palabra. 2, ausencia del poder del Espíritu Santo en el pueblo de Israel. 3, la apostasía. Y 4, la indiferencia espiritual. Pero gracias a Dios que solo estas 4 cosas solo se manifestaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios que solo desobediencia había, hermano, en ese tiempo. Gracias al Señor que apostasía, hermano, solo en ese tiempo había. Esas 4 citaciones están hoy vigentes. Y tenemos que ver si no nos han alcanzado. Porque el Señor lo que ha hecho, hermano, yo me imagino que Jerusalén era como un huerto, donde el Dios de la gloria bajaba a tener acercamiento, a tener intimidad con el pueblo que Él había escogido. Y como hablábamos el día viernes, tú serás mi especial tesoro. A las hermanas les gusta que el esposo les diga: tesorito, mi tesorito. Pero mire, hermano, mire qué interesante. El Señor llama a un pueblo para que sea diferente, pero siempre hay un común denominador. Por eso en Génesis 6 dice la Escritura que siempre los designios del corazón del hombre son hacia el mal.
Por eso hoy, hermano, tenemos que estar pidiéndole al Señor que podamos ser obedientes a su palabra. ¿Y cómo vamos a poder llegar a ser obedientes a la palabra del Señor? Restaurando, renovando nuestra mente. Y eso vamos a estar hablando. Yo hablaba con unos hermanos anoche. Hermano, vamos a estudiar que a un hombre le dicen: yo pensé que tenías canas. ¿Qué significan las canas? Madurez, sabiduría. Pero no son canas las que tienes, es moho. Cuidado, hermano, porque corremos el riesgo. Si no estamos siendo renovados en nuestra mente, vamos a tener moho en la cabeza. Y eso es lo peligroso. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, porque por la falta de obediencia, hermano, ¿cuánto amamos, cuánto deseamos la palabra del Señor? ¿Cuánto lee usted su Biblia? ¿Cuánto leemos la Biblia, hermano? Ay, hermano, pero no tengo tiempo. Pero yo le garantizo que le reviso el celular y mira mínimo 5 horas diarias el Facebook. A ver qué joven me presta su celular. No, solo uno levante la mano nada más. Solo uno levante la mano. No podemos obedecerla porque en principio no la conocemos. Pero cuando empezamos a rumiar, cuando empezamos, hermano, a enamorarnos de esta palabra y empezamos a ver que esa palabra, hermano, se empieza a transformar y empieza a transformar nuestra vida y empieza a ser un efecto de beneficio, hermano, vamos a amar esta palabra, vamos a aprender a ser obedientes. Mire, 2, ausencia del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos hoy nosotros con el tema del Espíritu Santo? ¿Cuántos somos bautizados con el Espíritu Santo en esta? Y podemos decir, hermano, yo soy bautizado, el Espíritu Santo me ha tomado. Hoy en la mañana me levanté y me dijo: vete temprano a la iglesia porque te voy a hablar. ¿Cómo está el Espíritu Santo en nuestra vida? Hermano, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar siempre a toda la verdad. Nosotros decimos sí al Espíritu Santo y aquí, pero hermanos, seguimos cometiendo los mismos errores, vivimos en los mismos vicios, en los círculos viciosos, hermano. Pero sí tenemos llenura del Espíritu Santo. Hoy debemos de anhelar verdaderamente, porque estamos en la era del Espíritu. Descendió el Espíritu, el Padre está sentado en el trono, a la par está el Hijo y el Espíritu Santo está aquí, transformando, cambiando, renovando, trabajando, limpiando, hermano, transformando a la novia, a la que quiera ser novia. ¿Sí? Habla de la regeneración. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser regenerados? Yo levanto las 2 manos, hermano. Yo siempre le he dicho: si yo vivo con usted una semana, yo lo saco de la iglesia. Y si usted vive conmigo una semana en mi casa, usted me saca de la iglesia. Necesitamos ser renovados. Porque si hubiéramos dado la talla, ya no estuviéramos aquí, hermano. Ya el Señor hubiera hecho un milagro en nuestra vida. Cuando hay certeza que el Dios se agrada totalmente de la vida de alguien, se lo lleva. Así de sencillo. Pero ¿por qué le digo? ¿Cómo está el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo está el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida? Dice la Escritura que una de las señales de los últimos tiempos va a ser la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apartarse de. La apostasía significa darle la espalda. ¿A quién? A la verdad. Y no está hablando de la apostasía de allá del mundo. Está hablando de la apostasía de la iglesia. La apostasía no se va a dar en el mundo, hermano. La apostasía se va a dar en la iglesia.
¿Y cómo, hermano? Yo se lo rectifico. En el libro de Apocalipsis dice que el Señor está tocando a su iglesia. Pero él ¿en dónde está? Fuera. Déjenme entrar. Al que debe de estar sentado en el trono, hermano. Por eso debemos de cuidar el trono de nuestro corazón, porque el trono de nuestro corazón solo le pertenece a Cristo. Debemos de cuidar el trono de esta iglesia, porque el trono de esta iglesia únicamente lo puede llenar y sentarse Cristo. Y después nadie. Nadie. Se llame como se llame. Tenga los 9 dones, tenga los 5 ministerios. Porque la palabra dice que solamente en Jesús estaba la plenitud, hermano. Porque Él es el único digno de suprema alabanza. Él es el digno, hermano amado. Solamente Él, digno de alabanza, digno de gloria, digno de honra, digno de adoración. Él es el único. Y cuando nosotros empezamos, hermano, a cambiar esos órdenes, nos volvemos apóstatas. Con mucho respeto voy a decir esto. Y tenemos que nosotros examinarnos primero. ¿O cuántas iglesias habrán apóstatas hoy? Nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. Nosotros somos llamados a examinarnos a nosotros mismos. Pero que siempre nosotros mantengamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo. Ni a la izquierda ni a la derecha, a Cristo. Porque si empezamos a desobedecer y empezamos a tener ausencia del poder de Dios, nos vamos a tener como consecuencia, nos vamos a volver apóstatas y vamos a llegar a ser desiertos. ¿No habla usted con gente que está pasando así, situaciones que dice, este hermano, ¿cómo está, hermano? Bendecido en victoria y prosperado. Pero se siente, hermano, ¿qué es desierto? Sinónimo de ¿qué es el desierto? De muerte. Mire, qué animales tan raros son los que nada más habitan el desierto. Alacranes, escorpiones, serpientes, tarántulas. Mire, son animales raros, feos. Porque es un lugar de muerte. Y usted no ha sido llamado a ser un desierto. Usted y yo hemos sido llamados para ser Jerusalén. Usted y yo somos llamados, hermano amado, para tener aquí adentro un monte de Sión, en donde el Dios de la gloria ponga su tabernáculo y ponga el lugar de su habitación. Y una indiferencia espiritual. Esos 4 puntos podía yo ver ayer, hermano, porque este pueblo, hermano, decayó y llegó a ser desierto. Imagínese, hermano, cuánto costaría si pudiéramos hacerlo monetario. ¿Cuánto costaría hoy el templo que hizo Salomón? ¿Cuántos calcula usted que podría haber valido? No se puede escatimar. Oro, plata, piedras preciosas, hermano. Y todo eso desapareció. Maderas de las más finas. Y todo desapareció. Y dejemos eso. Ese lugar donde Dios visitaba ya no estaba. Y el pueblo que Él amaba y que Él visitaba y Él quería morar en medio de ellos, ya no estaba. Unos andaban presos, andaban por toda la tierra en una dispersión terrible por el pecado. Y entonces, hermano, había una indiferencia espiritual. Que eso a nosotros no nos alcanza, hermano. Que no nos volvamos indiferentes. Porque el Señor, mire, a veces uno dice, el Señor viene, ya la gente ya está indiferente. Ha de venir, pues. Y yo, hermano, yo le quiero hablar en esta mañana de dos. Dice Mateo 16:28. Es un texto muy conocido. Y el Señor ayer me lo daba. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Usted y yo lo decimos, ¿verdad? Y las puertas, este es Pedro, y sobre aquí edificaré mi iglesia, usted sabe. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Amén, dice. Pero si muros tenemos.
Ni puertas tenemos. Las puertas están quemadas. Hay una promesa que dice que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. ¿Sí o no? Pero la iglesia tiene que velar por tener sus murallas bien establecidas. Mire, la muralla habla de unidad. ¿Cómo estaremos nosotros como hermanos en unidad? ¿Cómo estaremos nosotros en la unidad con Cristo? Que dijo Pablo: con Cristo estoy unido, crucificado. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya no tengo vida propia, mi vida le pertenece a Cristo. Somos uno. En otras palabras, Él y yo, decía Pablo, uno somos. O sea que nosotros ya llegamos a esa unidad. Entonces, hoy, hermano, podemos, mire, hermano, a veces solo hacemos alarde de muchas cosas. Y ahí estamos, hermano, y que usted declare, y que confiese, y que esto, sí, hermano, es bueno. ¿Y cómo están sus muros? Usted declare que el diablo no lo va a poder alcanzar. ¿Y los muros? Es que el enemigo no lo va a poder tocar, hermano, la plaga no llegará a su casa. ¿Y si no tiene puerta? ¿Estamos desprotegidos? Y no es entonces que no se cumpla esta palabra santa y bendita. El tema es que nosotros muchas veces no estamos preparados para disfrutar las promesas del Señor. Por eso hoy es necesario. Y yo termino con dos situaciones, hermano. Mire, ¿qué era Jerusalén? Ciudad de paz, de alabanza, de alegría, de gozo. Y en Jeremías 6:6, váyase conmigo a Jeremías 6:6. Mire de qué estaba lleno. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? La ciudad de Dios, la ciudad, hermano, en donde David puso el tabernáculo, puso la tienda. Hermano, mire, ahí fue donde por primera vez yo le he dicho, ¿cuál es la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? En uno había alabanza y en el otro no. En Moisés no había alabanza. Y en el de David, hermano, usted pasaba a las 5 de la mañana y estaban: que resuenen instrumentos y que tiemble la tierra al sonar de las trompetas. Gocémonos en él, y que todas las estrellas, la luna y el sol proclamen al Señor de corazón. Ay, hermano, pasaba usted a las 5 de la mañana y usted pasaba a las 11 de la noche, hermano, y ahí estaba: el Señor es mi rey, mi todo. Ay, habían 3 turnos de 8 horas, las 24 horas del día. En la casa de David había fiesta. Esa ciudad donde Dios habitaba. Mire que dice el versículo 5 del capítulo 6 de Jeremías: pero así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. No está diciendo que Jerusalén iba a tener vallado. Iban a sitiar a Jerusalén, contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Hermano, habían cambiado su identidad. ¿Sabe usted que los nombres en la Biblia hablan de la personalidad de alguien? Si escudriñamos los nombres y el significado de los nombres, el nombre habla de la personalidad, de lo que aún de la función que venía a ser la persona. Jerusalén era una ciudad de paz. Y el pueblo de Israel, por la desobediencia, por la indiferencia, por la falta de la guianza del Espíritu Santo, la convirtió en una ciudad violenta. No era su naturaleza. Y entonces dijo el Señor: ya no hay paz, hay violencia. Yo me retiro porque no es mi naturaleza. Y entonces los voy a castigar. Porque, hermano, la paz, la visitación del Dios de la gloria, si uno la desprecia,
hay consecuencias en nuestra vida. Pero mire, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar maldad, injusticia y robo. Mire qué había en Jerusalén, la ciudad de Dios, en donde estaba el centro más importante político religioso de adoración de Israel, llena de maldad. Y termino con este pasaje. Lucas, váyase conmigo por factor tiempo. El libro de Lucas. Este pasaje es tremendo, hermano. Lucas capítulo 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. Este es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Fue reconstruida por Nehemías, hermano, Esdras, y toda la situación que vamos a estar viendo, toda la historia, hermano, lo que pasó, y vuelven otra vez y la reconstruyen. Y aquí el Señor, cuando está nuestro Señor Jesucristo, ya hace 2000 años, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, y al verla lloró sobre ella. ¿Por qué lloraría el Señor a ver Jerusalén? Porque, hermano, no era lo que debía de ser. Jerusalén no era paz, era cualquier otra cosa menos paz. Y empieza a llorar el Señor diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos este día, tu día, lo que es para ti tu paz. Que esto no nos lo va a decir el Señor. Hubieran ustedes aprovechado y entendido que era el día de tu paz. Hoy nosotros debemos de aprender a vivir en paz. Ay, hermano, sí, hermano, Dios tiene el control. Ciertamente no nos vamos a quedar acomodados, pero hay alguien que te ama, hay alguien que te cuida, hay alguien que te mira con ojos de misericordia, y hay alguien que te va a proteger. Y dice la palabra que no se adormece el que guarda a Israel. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y Jerusalén, oye, te van a derribar otra vez. Era una profecía de Jesús. Y te derribarán. Eso significa, hermano, te van a destruir, va a haber quebranto, porque has aportillado, vas a caer. El derribar significa caer, hermano. Ay, gracias al Señor, este año, hermano, no he caído. Ay, hermano, nosotros señalamos a los hermanos a veces porque un hermano tomó o fumó algo, hermano, hizo algo, ¿verdad, hermano? Pero ¿cuántos caídos habrán en la iglesia? La Biblia dice: mira de dónde has caído. Y dice la palabra aquí: y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no te dejarán a ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy, ¿cómo puede ser destruida y podemos llegar a ser un desierto? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido el tiempo de nuestra visitación. Hoy es el tiempo de visitación. Hoy es el tiempo de visitación. Ya ahorita ya pasaron vacaciones y ya usted descansó, y el martes empezamos los discipulados. Jueves tenemos ya reunión, viernes tenemos culto, sábado tenemos desayuno de damas, domingo vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque es el tiempo de nuestra visitación. Y hermano, cuando Dios visita, algo pasa. Cuando en donde pasaba nuestro Señor Jesucristo, hermano, algo sucedió. Mire, le dijo aquel: Zaqueo, el escondidito, ¿verdad? Aquí voy a estar yo escondidito para que no me mire el Señor. Pero el Señor todo lo sabe. Ahí estaba Zaqueo, así, mire, hermano,
Y diga el Señor, mire hermano, ¿cómo lo mirarías el Señor? Zaqueo, bájate de ese árbol, porque me es necesario visitar tu casa. Hoy el Señor quiere visitar nuestra casa. Y Zaqueo cambió. Y Zaqueo fue transformado. Ahí vamos a ver un tema precioso que el Señor me estaba dando anoche también: los enemigos de la restauración, hermano. Hay 3 enemigos que se van a burlar. El Denis, si yo lo conozco, ¿qué va a cambiar o está haciendo cambiar? No, hombre, burladores. Vamos a ver, hermano, los enemigos de la restauración. Por eso no se quede en su casa. Vamos, corramos al monte. Vamos a buscar del Señor, porque es el tiempo de nuestra visitación. Porque si no estamos aprovechando el tiempo de nuestra visitación, nuestros muros pueden ser derribados, nuestras puertas pueden ser quemadas, y nos quedaremos sin protección, y entrarán los salteadores y se llevarán todo. Es necesario hoy buscar la restauración en nuestra vida. ¿Cuántos queremos ser restaurados? Yo necesito ser restaurado. Aquí no hay nadie que me pueda decir, hermano, fíjese que esos temas, yo ya estoy restaurado. Yo, como siempre le digo, encuentro a una persona, le digo, ¿vos cómo estás? Yo solo esperando la venida del Señor, me dice. Yo me le quedo viendo y digo, dichoso, yo tengo que batallar todavía con tantas cosas aquí, hermano. A mí me cuesta. ¿O no le cuesta a usted? Nadie puede decir, no, hermano, es que yo ya. No, hermano, todavía tenemos carne, tenemos malos pensamientos, tenemos actitudes, tenemos herencias con las cuales tenemos que estar batallando. Pero dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Y usted y yo, hermanos, si lo proponemos, porque vamos a ver la actitud también de la gente cuando llegó Nehemías y les dijo, vamos a reconstruir el templo. Y el pueblo que estaba ahí, que no era mucho, dijo, vámonos pues, vamos a construir. Había disposición. Ojalá usted y yo podamos tener esa disposición. Y mire, cosas bien interesantes: en una mano estaban trabajando y en la otra tenían una espada, porque estaban siendo perseguidos también. Que el Señor nos ayude, hermanos. Necesitamos ser restaurados. Pero para empezar la restauración, no es como reconciliarnos también. ¿Cuánto nos queremos poner a cuentas con el Señor en esta mañana? En el libro de Isaías, cierra sus ojitos. En el libro de Isaías dice, ven, dice el Señor, le dice a su pueblo, ven y pongámonos a cuentas. Hoy yo le hago a usted la invitación en esta mañana. Venga, vengamos y pongámonos a cuentas. Hoy es una mañana de reconciliación, una mañana especial, una mañana, hermano, donde nosotros podemos acercarnos a la mesa del Señor.